Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida y comparto con ustedes una pregunta que nos hacemos. ¿Qué entendemos por salud mental? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta puntualmente en la escuela? Y los maestros, los profesores, ¿qué observan y qué les preocupa en relación a actitudes o conductas de sus alumnos? Mi enfermedad, canta Andrés Calamaro, y enseguida comenzamos. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdimos en el túnel del amor. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. En nuestro árbol una hoja se cayó. En mi boca la manzana se pudrió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez la... Bueno, tema que todos conocemos y dice por ahí la letra, estoy vencido, habla de dolor, me entrego al vino y seguramente mucho de esto tiene que ver con nuestro tema de hoy. Le doy la bienvenida a nuestros invitados, Verónica Lomberg, Hola. Daniel Korinfeld, gracias por estar aquí. A ver, Verónica, hace muchos años que estás en los equipos de orientación escolar que también tienen que ver con nuestro tema de hoy. Sí, hace mucho. Nosotros en los equipos intentamos trabajar al interior de las instituciones educativas y nos venimos encontrando con situaciones que a lo largo de todos estos años han cambiado el modo en que el modo de presentación de los niños en las escuelas, ¿no? En estos tiempos nos venimos encontrando con niños con cuestiones en la subjetividad bastante complicadas, en el modo de vincularse con sus pares o con los docentes o con la tarea, o que no se vinculan, y es bastante preocupante pensar cómo intervenir para generar aprendizajes, para generar, bueno, de qué manera los chicos se pueden armar un vínculo. Entonces, un poco es esa nuestra tarea ahora. Bueno, ya nos vas a ir contando. Daniel, si tuviésemos que, no sé, aproximarnos a una definición, ¿qué entendemos por salud mental? En las infancias y en las adolescencias, sí, básicamente, ¿no? Hay una vieja definición de Sigmund Freud más general, ¿no?, para las infancias, que tiene que ver con la capacidad de amar y trabajar, decía, ¿no? Y hay definiciones de la OMS, otras más clásicas, que hablan como de un bienestar. A mí me gusta más bien pensar que es la capacidad de una persona a lo largo de distintos momentos de su vida para atravesar
los conflictos, las tensiones, los problemas con los que se va encontrando cualquiera de nosotros a lo largo de su vida, ¿no? Esa capacidad para avanzar, para resolver y para vivir los distintos aspectos de sus proyectos, para divertirse, para descansar, para gozar de su sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, una cuestión bastante integral. Claro, conflictos, decías, tensiones, podríamos decir frustraciones, miedos y tanto más. Ahora, ¿de qué depende que pueda o no pueda todo eso? Bueno, ahí hay una cuestión que también hay muchos enfoques, como cualquier campo disciplinario de conocimiento. A mí me parece que hay una relación entre cuestiones más macro, más generales de una época, y cuestiones muy al interior de cada persona, de cada sujeto, con su propia historia, con su propia biografía. Para pensar en el hoy, me parece que hay que pensar varias cuestiones. Estamos en una época muy especial en relación a las problemáticas de salud mental. Recién Verónica hablaba de esto que aparece con mucha fuerza en las escuelas, no solamente en nuestro país, es algo bastante global, que comienza ya hace algunas décadas y que pandemia mediante pegó como un salto, ¿no? Hay una escalada. Lo que venía me parece que tiene que ver en términos más generales con un tiempo en el que hay ciertos modos de vivir en sociedad que apuntan a un individualismo extremo, a una idea de sobrevivencia individual, a que cada quien atiende su juego y se tiene que arreglar solo. Y todos sabemos que las cuestiones que hacen a la vida de cada uno se tejen, o sea, nos constituimos en relación al otro, nos constituimos en comunidad, y entonces esa ruptura de los lazos sociales, eso que va deteriorando ese individualismo, va complicando las situaciones de salud mental y generando nuevas problemáticas de salud mental. Ese individualismo deja, supongo, muy a la intemperie a cada uno. Exactamente. Hay una especie de indefensión, intemperie, sumado a algunas cuestiones que la época va planteando. Creo que la pandemia, por ejemplo, la situación de pandemia, nos mostró a todos una fragilidad inmensa. Fue una época de incertidumbre, de confusión, de pérdidas, incluso de una relación distinta con la ecología, con el medio ambiente. El otro día estaba leyendo unos nuevos informes que plantean una categoría nueva, que más allá de que sea consistente esa categoría, habla de la ecoansiedad. Y planteaba que los niños y adolescentes son muy susceptibles a sentir esa preocupación en respecto al medio ambiente y cómo eso va a continuar. Y un punto importante, decía uno de los estudios, la desconfianza que tienen los niños y los jóvenes o los adolescentes en relación a cómo los adultos van a poder resolver eso. O sea, la desconfianza en que no lo van a poder resolver, ¿no? Ahora, la palabra esa desconfianza es muy importante. Claro. Pensaba, y los docentes se las tienen que ver con todo esto, ¿no? Verónica, durante la pandemia los equipos de orientación escolar siguieron funcionando porque, digamos, la cara visible era el maestro o el profesor. Sí, fue complejo encontrar de qué manera acompañar lo que estaba ocurriendo en la escuela, porque hubo que acomodarse todos, los docentes, los profesionales de los equipos. Así que al principio también nos costó, tuvimos un tiempo de, estar alerta a lo que los docentes demandaban y de qué manera lo hacían. Aprender, por supuesto, la cuestión de la tecnología y poder conectar con los maestros y decir, nosotros estamos disponibles, ustedes nos pueden convocar, podemos conversar, podemos pensar. Llevó tiempo a las instituciones organizar cómo sostener ese vínculo educativo, porque también iban las familias a buscar una canasta, una bolsa de comida, empezaron a intercambiar dibujos, tareas, cartitas. Entonces, a partir de eso se pudo retomar un poco el vínculo de los maestros con los alumnos y nosotros empezamos como a encontrar cuál era nuestro camino y de qué manera acompañar. Fue complejo porque los maestros estaban muy angustiados por la situación, porque no sabían cómo estaban los estudiantes. También había que sostener a ellos. Había que sostener mucho a los maestros, mucho a los maestros.
Bueno, efectivamente el tema de salud mental debe ser muy importante porque existe una diplomatura ahora, lo tenemos por ahí en un titular, y muestra de alguna manera la importancia que se le da a comprender de qué se trata. Ahí está. 11 universidades dictarán en simultáneo una diplomatura en salud mental comunitaria, que es tu tema. Sí. Sí, yo hice esa formación de posgrado, precisamente, la formación en salud mental comunitaria. Y es esta perspectiva de pensar la salud no en términos estrictamente individuales, sino entramadas en los aspectos sociales y más macro, por decirlo así, y pensar que también no hay salud sin salud mental, y no hay salud mental también sin ciertas condiciones más, digamos así, estructurales, de cómo se organiza una sociedad y qué valores son los que se promueven, ¿no? ¿Y cuándo está en riesgo la salud mental? Mira, en un mundo como lo que estábamos describiendo, donde los lazos sociales se van deteriorando, donde las instituciones se fragilizan, donde, y aquí hay otro elemento importante que tenemos que pensar y que pensar, y también me parece que reelaborar y trabajar en la escuela, el tema de las llamadas redes sociales tiene un lugar predominante, con su algoritmo, precisamente no al servicio de digamos, de la vida de las personas, sino al servicio de un mercado cada vez más concentrado y más poderoso. Esto está incidiendo claramente en las transformaciones, en la subjetividad, en las relaciones entre las personas. Sin duda. Y yo creo que te comentaba el otro día que recientemente por fin empieza a haber una reacción, digamos, de una discusión sobre las metodologías francamente adictivas y iatrogénicas, que ese es un término que tiene que ver con producir una enfermedad, es un término médico, pero en este caso en salud mental, hacia las nuevas generaciones por parte de las grandes plataformas, que tienen cosas buenísimas, pero también tiene este otro lado oscuro sobre el cual tenemos que discutir y conversar. Y es dificilísimo, digamos, tanto para la familia como para los docentes, ir enseñando y que se tome en cuenta esto de regular la relación que los alumnos tienen con las redes sociales y con todas estas plataformas. De todas maneras, supongo que hay un quantum, ¿no? Quiero decir, ¿cuándo es preocupante una situación? ¿Cuándo una conducta es preocupante? Que un chico esté triste de vez en cuando lo es, que tenga de vez en cuando algún trastorno alimentario lo es. O sea, ¿cuándo en un equipo de orientación escolar se enciende la alarma y cuándo no tanto? El primero que enciende la alarma es el maestro, que está atento a eso que ve o que escucha de un alumno. Ojalá que así sea. Bueno, además, apostamos a eso, porque el maestro está en el aula con los chicos y conoce a los alumnos y puede detectar, bueno, este pibe está más triste de lo que solía estar, o está muy callado, o antes participaba y ya no lo hace, o no quiere venir a la escuela, empezó a faltar. Son distintas señales que en un encuentro con el equipo de orientación, en ese relato podemos escuchar y decir, bueno, entonces quizás haya que pensar en alguna intervención, que puede ser quizás al interior de la escuela, con ese maestro, con el equipo de conducción, con otros actores institucionales. No necesariamente derivando, querés decir. Quizás no en primera instancia. Claro. Nos encontramos en este tiempo que en otro tiempo los equipos derivaban con poca frecuencia a los efectores de salud para buscar algún tratamiento que acompañe esas cuestiones que llamaban la atención en la escuela y que con la familia se podía trabajar. Y estaban de acuerdo, bueno, un espacio de terapia o de encuentro. Ahora es como mucho, entonces son muchas las situaciones con las que nos encontramos y quizás no todas ameritan una derivación a un tratamiento, pero sí prestarle atención de algún modo y asesorar al docente. Asesorar al docente y pensar con qué otros actores de la escuela se puede trabajar para pensar en un armado de que el vínculo sea diferente, de que ese ratito que puede estar esté bien, de que la pase mejor en la escuela. Claro.
Te iba a preguntar, a ver, ¿y qué es lo contrario de salud mental? ¿Es enfermedad? Y en ese caso, bueno, ¿qué enferma? Me parece que lo que preguntaste, lo que estás preguntando es un punto fundamental, porque una cuestión es el sufrimiento, el padecer, dijimos antes, conflictos, tensiones, problemas, periodos distintos a nivel de lo anímico, dificultades para enfrentar algo, y otra cosa es cuando se cristaliza, nosotros decimos, se solidifica, por decir así, algo que es más patológico, claro, y que requiere un trabajo ya, digamos, quizás más persistente y vinculado directamente a salud mental, psicólogos o psiquiatras. Ahora, y en ese sentido el riesgo con estas situaciones que ya venimos teniendo hace tiempo, es que cualquier problema que alguien tiene, incluso en la escuela, se psicopatologice, claro, ¿no? Se le haga de eso una etiqueta determinada, se le plantee esto es por aquello, y se termina ahí la cuestión. Entonces, ahí hay un punto fundamental en el que los educadores, junto con los equipos de orientación, e incluso a veces quienes lo reciben en los servicios de salud mental, digamos, pueden como evaluar esa situación. Y a veces requiere solamente esto que planteaba Verónica, escuchar, hablar, despegar un poco, y eso solo se va reencauzando de una cierta, claro, manera con una observación del educador y de la escuela. Y buscando estrategias. Exacto. Nos vamos al próximo bloque y lo incorporamos al maestro Federico Puy. Sumamos entonces, como les decía, al maestro Federico Puy, que es maestro en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué grado, Federico? Actualmente en cuarto grado. En cuarto grado. Decíamos en la apertura del programa que los maestros y profesores observan con preocupación. En tu caso, ¿qué? ¿Qué fuiste observando últimamente? Mira, coincido mucho con lo que ya traían ellos en el primer bloque, porque realmente uno puede ver como una cuestión general del comportamiento de los chicos, más que nada post pandemia, pero esto de una especie de ansiedad social, tienen un nivel de ansiedad los chicos para poder trabajar entre ellos, para socializarse, para responder a las tareas que proponemos desde el aula, que me parece que es un poquito mayor comparado quizás con otros años educativos en los que me tocó estar con chicos más chiquitos. Y después en la relación entre ellos son relaciones que son más complejas. El miedo, el cómo me miraste, la crítica, el me observó de esta manera, me tocó, me sacó tal cosa, tiene ya un nivel de crispación que es muy diferente a otros años, y yo creo porque esa ansiedad que van teniendo ellos, que la van manteniendo, hacen que sus relaciones cambien, las subjetividades de lo que decía ella, vayan cambiando bastante. Y además la cantidad de miedos que tienen y que traen de sus casas, que lo expresan de diferente manera en las escuelas. ¿Miedos cuáles, por ejemplo? Y hay miedos desde a la soledad, miedos a cómo se ven, miedos que se traducen en trastornos alimentarios, que uno se va dando cuenta en la escuela, y que uno a veces, si trabaja por el lado de la literatura, de la escritura, lo va encontrando en los propios escritos de los chicos, y a veces son comentarios directos que te vienen a hacer el escritor, te dice, profe, Fede, a mí me pasa tal cosa, tengo miedo porque en mi caso sucedió tal otra, que yo creo que algunos son, bueno, de situaciones muy complejas. Yo estoy en una escuela en Barracas, en el Normal 5, muchos de mis chicos y de mis chicas son de la 2124, de la Villa 2124, y también el nivel de pobreza estructural que ellos traen hace que los miedos sean como más integrales en sus vidas. Miedo a su alimentación, a sus casas, sus familias perdieron el trabajo, a mamá o a papá no lo veo seguido porque trabaja muchas horas. Bueno, diferentes cuestiones de su vida que se expresan en el aula. ¿Y esto cómo fue durante la pandemia? Y durante la pandemia, yo en ese momento estaba en quinto grado. Realmente costó mucho, primero la comunicación con los chicos. Ellos no tenían ni los dispositivos, ni el internet, ni la forma de poder comunicarse más cotidianamente con nosotros. Costó muchísimo porque además ese encierro, que en un principio parecía algo gracioso, divertido, estoy en mi casa, no voy a la escuela, me comunico con mis compañeros, eso se profundizó bastante, y esa sensación de soledad o de encierro, o de solo compartir y socializar con adultos mayores o con hermanos mayores, fue bastante complejo. Yo creo que se sintieron muy mal, que hubo mucha tristeza también, mucha soledad, problemas para dormir, problemas de insomnio, diferentes cuestiones se fueron expresando, y que la pospandemia también lo notamos, pero que realmente nos marcó mucho a ellos y a ellas. Bueno, vos decís lo notamos, y con todo eso hiciste algo.
Sí, o sea, se hacen muchas cosas en las escuelas, hay veces tenemos grados muy numerosos y nos cuesta hacer un trabajo más personalizado con el chico o la chica que uno ve que ya está pasando por alguna situación y que uno tiene que abordarla. ¿Qué quiere decir muy numerosos? Yo ahora tengo 22, que es un grado pequeño dentro de todo, pero en ese quinto grado, me acuerdo durante pandemia, eran 30, entonces muchas veces se nos escapan, obviamente, las situaciones más particulares de los chicos y de las chicas. Y ahora que estamos en la escuela, que ya no hay más este sistema de burbujas que tuvimos al principio, que tenemos una cotidianidad y una dinámica que realmente hace muy bien para ellos y para ellas, el trabajo con la literatura a mí me parece bastante revelador, porque ellos a través de diferentes cuentos que hacemos, si pasamos de los clásicos o cuentos de terror o cuentos con animales, que trabajamos mucho en cuarto grado porque lo emparentamos con ciencias también, ellos empiezan a expresar algunos miedos y temores que antes quizás te lo decían solo en el aula, lo empiezan a expresar a través de la literatura, y está muy bueno porque aparte es individual, es anónimo, ellos lo pueden comentar con sus compañeros o no, me lo pueden decir o no, yo un poco les digo, bueno, no pongan sus nombres en la hoja, si entréguenlo igual, yo lo leo y sé de quién se trata, entonces después piensan abordarlo, pero era por ejemplo un cuento de Gustavo Roldán sobre un tatú, un animal que muere porque era viejo. ¿Cómo se llama el cuento? Como si el ruido pudiera molestar. Como si el ruido pudiera molestar, y vamos a ir viendo algunas imágenes del trabajo y de la producción de los chicos mientras nos contás. ¿Qué te parece? Bien, dale, sí, porque estuvo bueno porque incluso el título para chicos de cuarto grado es como bastante, bueno, ¿qué quiere decir como si el ruido pudiera molestar? Y era que ese ruido, que había esa situación, yo creo que ellos lo emparentan mucho también con la pandemia. ¿Qué estamos viendo? Esos son, o sea, esos son los libros que llegaron como para poder trabajar en cuarto grado. Esos libros, obviamente, hicimos primero un trabajo de lectura, un trabajo de escritura, de comprensión de texto, más lo típico de práctica del lenguaje, pero ya el libro de principio a fin tiene un montón de conclusiones, de enseñanza, de experiencias que nos vamos deteniendo. Bueno, habla mucho sobre el fallecimiento de este animal, del tatú, y las sensibilidades que hay del resto de los animales, de cómo abordan eso. Y en pandemia perdí a mi abuela, profe, yo pensé esto, estoy mal porque la enfermedad de mi papá o mi mamá se agravó y te lo quería contar y antes no me animaba a contártelo. Conozco un caso porque sé que a tal le falleció, por ejemplo tengo 2 alumnos que le falleció su abuela, que son de Paraguay, y ellos tuvieron que viajar, entonces el cuento como que les permitió también destrabar algunas sensibilidades que tenían que no le expresaban. Y realmente cuando yo los escuchaba hablar a ellos de, bueno, un problema de salud mental integral, bueno, quizás parece algo normal y cotidiano, ¿no? Falleció tu abuela. Uy, qué lástima, vení, un abrazo, contame, viajaste. Pero post pandemia esto se agrava bastante más y hay una sensación como que o la muerte o una enfermedad o algún otro problema que ellos piensan, o los sueños en los chicos más chiquititos son como una totalidad para ellos, lo que soñaron parece se va a poner en realidad y que es real enseguida. A través de la literatura se puede trabajar mucho y a mí me permitió, después bueno, tenemos las jornadas de educación sexual integral, que es parte también de cómo abordar las problemáticas de salud mental tan importantes por lo que les sucede a ellos, por cómo ir formando su subjetividad, que hacen que nosotros podamos abordarlo con las expresiones propias de ellos y por escrito, que es algo que a mí me gusta bastante porque además les permite escribir lo que les pasa, se detienen, lo leen nuevamente, ven lo que están escribiendo, quise decir esto es lo que realmente me pasa. Claro, lo pueden pensar. Claro, mucho más que a veces en la oralidad, quizás te dicen muchas cosas juntos y vos tenés que ir sacando un poco medio cada bocanada que te dicen para ver qué es lo que está sucediendo. El escrito lo lees un día y opinás que le está sucediendo tal cosa. Lo leíste al otro día y empezás a encontrar más cosas también en los dibujos y en otras cuestiones. ¿Y contabas con equipos de orientación en la escuela? Sí, o sea, nosotros tenemos un equipo de orientación escolar, bueno, ella conoce mucho más lo que es todo el equipo del Distrito Quinto, que es el barrio de La Boca, Barracas, Parque Patricios, Pompeya, y yo me lo anoté porque no lo podía creer, es un profesional cada 90 chicos y chicas. Claro. Es muy poco, nosotros tenemos muchas derivaciones que hacemos a las compañeras que tienen un trabajo ultra profesional, se van hasta la casa de los chicos, se meten en sus vidas, intentan abordar integralmente con el centro de salud, bueno, mi escuela está cerca del Casa Cuna, así que también con el Casa Cuna, pero no dan abasto, por eso también nosotros hemos presentado con otras compañeras que están trabajando en este tema, Romina Faisca, que es
trabajadora del EOE, con Virginia Speche, que es trabajadora de educación especial y que está en una escuela primaria, con Melina Misniuk, que es trabajadora del hospital del CUNA. Empezamos a buscar la manera, y también con compañeras de la Universidad de Psicología que trabajan en escuelas, con Joya Cardoso, presentamos un proyecto de ley junto con mis compañeros del Frente Izquierda, pues dijimos, necesitamos por lo menos tener un gabinete por escuela, duplicar la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Como hay, creo, en la provincia de Buenos Aires. El problema es que en la ciudad de Buenos Aires hay uno por distrito y ni se necesitaba la pandemia para que esté claro que están desbordados. Y los vaciaron todos, si no me equivoco. Antes había más compañeros y compañeras trabajando en los equipos de orientación escolar. En este tiempo hay como una intención de sumar profesionales. Este año, de hecho, se crearon algunos cargos, que no es suficiente. Los números que decía Federico es así. Nosotros somos en el distrito 20, el equipo donde estoy, somos 13 profesionales, son 9.000 estudiantes de nivel primario y otro tanto de nivel inicial. Es bastante difícil de abordar como nosotros creemos que tiene que ser el trabajo, ¿no? De acompañar a los docentes. Me parecía re interesante lo que Federico contaba de cómo fue trabajando con la literatura y cómo él, esto que yo decía al principio, un maestro atento, ¿no? Me parece que es bueno poder escuchar un poco de qué se trata lo que les va pasando, ¿no? Claro, ahora, un maestro atento, pero también una intervención a tiempo. Quiero decir, si los equipos de orientación están desbordados, seguramente no se hace una intervención a tiempo. ¿Y eso qué consecuencias trae? Bueno, me parece que cuando no hay una intervención a tiempo se agudizan, se profundizan los conflictos. A veces hay muchas cuestiones que en el marco educativo se pueden prevenir. Si bien no todo siempre se puede prevenir, pero hay un marco, hay unos límites que son posibles. Entonces, la disponibilidad de los educadores, de los maestros, de los profesores, que haya equipos que estén disponibles, que actúen, que haya otro sector que es salud mental, que eventualmente cuando hay que derivar específicamente los pueda recibir, son condiciones mínimas para atenuar un poco esta, digamos así, casi esta ola. En algún momento se planteó como una especie de epidemia, digamos, de salud mental, que si ustedes lo ven bien, no se restringe al campo educativo ni a la infancia y la adolescencia. Todo el tiempo están apareciendo cuestiones vinculadas a poder hablar, romper el tabú de las problemáticas de salud mental. Es una época particular en ese sentido, ¿no? Está como en el tema social, estas problemáticas muy en el centro de la escena. Ahora, me preguntaba también si la formación docente incluye estos aspectos como para que un docente sepa qué observar, cómo actuar, cuándo convocar a la ayuda, recursos para tomar en cuenta estas situaciones. Mira, ahí me parece, a ver qué opinan los colegas. Yo creo que hay dos cuestiones. Una, el nivel de cambio de las situaciones hace que la preparación de todos todo el tiempo tenga que... esté en deuda. Esté en deuda, digamos, ¿no? Y eso es un nivel. La otra cuestión es que hay muchas cuestiones donde el famoso no estamos preparados, que no solo pasa en el campo educativo, sino también en el campo de la salud y salud mental, aunque parezca extraño. Entonces, me parece que ese es un punto importante, ver cómo incluir cuestiones en la propia formación de los maestros y profesores, mucho más que antes, mucho más específico, cómo trabajar en las escuelas estas cuestiones hoy, y después dejarnos un espacio libre a que nunca estamos del todo preparados para lo nuevo. Hay algo que siempre nos impacta y que sentimos esa dificultad. Y por eso ahí lo que hace falta, y es muy importante, trabajar con otros, lo que decimos siempre. No quedarse solos, solas frente a esos conflictos. Claro. ¿No? Ahora, supongo que cuando de pronto un maestro observa una situación que le preocupa y se contacta con el equipo de orientación, también ahí es necesario trabajar con la familia. Sí. En las familias supongo que puede haber desde negación de esa situación, temor, estar abiertos a la ayuda. ¿Cómo hacen?
Sí, nosotros los convocamos rápidamente porque si la ayuda familiar nosotros las convencemos que es urgente y que además tiene que tener que ver con cómo se relaciona la propia familia, cómo aborda las problemáticas que tiene, nosotros ya damos un pequeño pasito adelante que es bastante importante por los tiempos que decían ellos, porque uno tiene que abordarlo rápidamente según las circunstancias. Por ejemplo, autolesiones de los chicos es muy común. Yo ahora estoy en 4º grado, se ve poco, pero en 7º grado uno tiene que estar mirándole las muñecas a los chicos y las chicas constantemente. Y enseguida el primer llamado ¿Y qué pasa en las es muñecas? al EOE, ¿Qué pero ves? es a la familia. ¿Cómo? ¿Qué ves en las muñecas? Y uno se da cuenta o que viene muy tapado y hace calor y decís, che, pero pues nos sacamos los buzos o las camperas porque hace calor y no te quiere mostrar, entonces ya notás que quizás se cortó, se dañó, hubo alguna autolesión, o directamente los muestran como algo que está culturalmente aceptado ahora, como un juego. Y eso las familias son importantísimas porque si enseguida se llama a las familias y la familia no interviene con ¿cómo hiciste eso? Sino, che, ¿qué te está preocupando? Es importantísimo. Ahora, por ejemplo, yo creo que las familias hoy en día tienen una preocupación muy grande porque son situaciones que no pasan solo en la escuela, sino que pasan en sus casas. Hace muy poco una mamá de una ex alumna que tenía me dice, yo salí corriendo cuando mi hija se autolesionó y me dieron un turno a 6 meses, lo que decían acá los colegas. O sea, la escuela sola no puede abordar esa problemática si los ESAC o los hospitales no tienen suficiente cantidad de personal como para poder abordarlos. Y yo creo que a las familias hay que empezar a integrarlas a lo comunitario de la escuela integralmente para esto que decía él al principio. No es un problema individual o familiar solamente, sino que es un problema social, y recrear formas de asambleas, de trabajo en las aulas, de trabajo más cotidiano con las familias para incorporarlo, porque ellas y ellos también tienen diferentes padecimientos de trabajar muchas horas, no puedes hacerse cargo de todas las problemáticas de sus hijos, y creemos que puede ser algún tipo de salida. Y de trabajo en red, supongo, con los hospitales de la zona, con los equipos de salud mental. Así es. Nos vamos al próximo y último bloque y seguimos desarrollando nuestro tema de hoy. Federico, vos hacías referencia en el bloque anterior a las autolesiones y supongo que cuando esas autolesiones llegan a su grado máximo estamos hablando de suicidio. Vos trabajaste mucho ese tema, Daniel, y ¿eso se puede prevenir? Bueno, lo primero que habría que plantear es que si bien hay muchas situaciones de chicos y chicas que se autolesionan que pueden terminar en un intento de suicidio, son dos fenómenos diferentes. Y muchísimas autolesiones no tienen intención suicida. Claro. ¿no? Entonces, esta sería la primera cuestión, lo cual no le quita en absoluto gravedad, al contrario, digamos, es igualmente importante el trabajo que hagamos de detectarlo, de recibirlo y trabajar con eso. Yo creo que lo que particularmente en la adolescencia, en la pubertad, que es lo que está ocurriendo ahora, porque un poco lo que contaba Federico también es que en todos los aspectos se va como adelantando algunas cuestiones vinculadas con las problemáticas de salud mental. Precisamente la escuela y los contextos educativos es un lugar en el que efectivamente se puede anticipar algo de estas cuestiones y en muchos casos prevenir, como decíamos en el bloque anterior, que esto no se vaya cristalizando, no se vaya profundizando. Aquí me parece importante plantear algo que decimos siempre, tanto las situaciones de autolesión como en las ideas de muerte o ideas de suicidio, sobre eso se puede hablar. O sea, hablar de eso no produce ni autolesiones, ni genera ideas o ganas de suicidarse. Eso es algo que el sentido común viene insistiendo, sin embargo habría que ir en contra de esto y bueno, en un cierto clima especial, con confianza, hablar de eso en general produce el sentido contrario, que es un cierto alivio, la posibilidad de contar con alguien que se escuche, porque es alguien que en un cierto momento está ante una encrucijada vital, no encuentra salida, siente una angustia muy grande, está sufriendo. Situación de soledad extrema. Soledad extrema, y muchas veces, y sobre todo en la adolescencia, en cada etapa de la vida puede ser diferente, y cada caso, por supuesto, cada caso es totalmente impar, singular, estamos hablando un poco más en general, muchas veces no tiene que ver con querer morir, sino no querer seguir viviendo de una cierta manera, que no es lo mismo,
¿no? Entonces, esa diferencia hace que haya muchas posibilidades de los entornos educativos, de los entornos familiares, comunitarios, de cambiar ese rumbo, de producir alguna otra cosa allí. Bueno, eso puede exceder a un docente. Ahora nos vas a contar, Verónica, si alguna vez en los equipos de orientación llegaste a tener alguna situación de ese tipo, pero vamos a ver en una placa, porque es útil y es útil para los docentes de todo el país saber dónde recurrir. Entonces la vemos y nos vas contando un poquito de qué se trata, Daniel. Sí, a ver, son dos cuestiones. Cada vez que hablamos de estos temas, que son muy difíciles, muy complejos, es de buena práctica, decimos, que quien lo vea, quien te escuche o lo vea, tenga referencias donde se puede consultar. Por supuesto que cada quien puede tener en su propio territorio, ya puede tener algunas referencias, pero estas son referencias más que nada nacionales, donde hay teléfonos de ayuda que hoy en día además están generando nuevas alternativas, donde alguien puede llamar y hacer una consulta, y sabemos que eso precisamente previene muchísimo, ayuda muchísimo. Entonces es importante que contemos con esos teléfonos, que sepamos dónde están y que los usemos como una herramienta en todo momento. Por supuesto, esto que mencionabas no ocurre solo en nuestro país. En este sentido hay preocupación en todo el mundo. Teníamos el Diario de España de hace muy poquitas semanas con un titular que dice: el protocolo antisuicidios se ha activado 386 veces en colegios vizcaínos en su primer año. Y dice luego: existe un problema grave, advierten en los centros, que creen que la estrategia de prevención es muy útil pero mejorable. Esto quiere decir insuficiente, ¿no? ¿Alguna vez, Verónica, les tocó una situación más extrema como estas? Nosotros trabajamos con niños de nivel inicial y de nivel primario. Directamente intentos de suicidio no hemos tenido en estos tiempos, pero sí, un poco lo que contaba Federico de las autolesiones, se ven muchas, y nos llegan los dichos de los niños en espacios como el que armó Federico con sus alumnos, los espacios de abordaje de la ESI, donde los chicos dicen que se quieren morir, que no quieren seguir viviendo. Eso es una señal de alerta, nos piden la intervención, y a partir de ahí nosotros intervenimos con el maestro, con los equipos de conducción, y buscando espacios de atención en salud mental, efectores, centros de salud, hospitales, si hay obra social u otras posibilidades. Son bastantes seguidos que en las escuelas nos mandan, nos dicen: los chicos están diciendo esto. A veces pasa de las autolesiones entre varios compañeros, como si fuera algo bueno que toman del otro. Coincido con lo que decía Daniel, no necesariamente eso lleva a un intento de suicidio efectivo, pero deja con mucha angustia, sobre todo a los maestros, porque a veces no saben cómo manejar la situación. Claro, y para los chicos a veces es como un acto de enorme valentía, ¿no? Esto de autolesionarse y aguantar, y después mostrarlo, porque se exhibe. Sí, algunos lo exhiben como muestra de que están buscando ayuda. Mi escuela es primaria y es secundaria también, como las escuelas normales más viejas, y en secundarios hay mucha movida con esto. Sí. Me quedé con el titular que vos traías de España, que es internacional, que es un problema internacional y pospandemia. Y el otro día unas ex alumnas mías que están en el secundario trajeron un cartel de España que decía: no es depresión, es capitalismo. Y yo les pregunté, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, y están bastante en tema porque realmente se empieza a abordar. Los más chiquitos quizás te lo muestran, los más grandes lo empiezan a decir, y realmente vemos que hay una maquinaria de comunicación que intenta producir una infelicidad permanente sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que lo comunitario, pensar también en cuestionar el sistema capitalista que genera todo este tipo de infelicidad en los chicos y las chicas, en apostar a que quizás no van a tener futuro, en que después en lo de las redes o la virtualización
están constantemente bombardeando con esta idea. Incluso hay redes de TikTok, de Instagram, donde estas problemáticas se tratan entre esos mismos chicos y hasta te ayudan a decir cómo autolesionarte, una cosa que es muy terrible. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar que esta mercantilización de las infancias produce estos problemas en la subjetividad y que nosotros tenemos que abordarlo desde una perspectiva comunitaria, anticapitalista, que realmente empieza a cuestionar el conjunto de estas problemáticas con todos estos apoyos, estos teléfonos, estos protocolos, los equipos de orientación escolar, porque realmente con la escuela sola no vamos a alcanzar realmente a poder frenar esta problemática que es tan terrible. Claro, pero además ahí se suma, y esto es algo que le exige al docente un equilibrio enorme, que es cómo cuidar, cómo sostener, cómo apuntalar, sin perder de vista el objetivo específico de la escuela, para lo cual ninguna otra institución reemplaza, que es enseñar. Entonces, bueno, cómo tomar en cuenta todo esto sin dejar de lado, sin posponer, sin que se diluyan esos objetivos. Sí, realmente es un tema muy complejo porque, te digo cortito, porque claro, uno está enseñando valores, está peleando contra estas problemáticas, está moldeando subjetividades y no te puede quedar afuera lengua, matemática, ciencias. La forma de integrar también el trabajo en equipo, hay un concepto de Vygotsky muy importante, el de zona de desarrollo próximo, donde el trabajo en equipo con alguien más capaz y el trabajo colectivo también habla de los valores que pueden empezar a compartir entre ellos, que son totalmente distintos a esto que decíamos al inicio, individualismo, sálvese quien pueda. Sí, yo agregaría respecto a algo que se planteó antes, a veces las autolesiones, sobre todo en los adolescentes, algunas se muestran y muchas se ocultan. Y muchas veces lo que cuentan los chicos, las chicas, es que se ocultan o no se lo comparte con los adultos. También pasa esto que a veces sí se comparte entre ellos, no siempre. No siempre. Porque a los adultos se impactan, se horrorizan y no quieren escuchar. Entonces ahí hay una clave respecto de cómo los adultos y las instituciones estamos tratando ahora de abrir nuestra mente y nuestra capacidad de escucha. Este sería un elemento. El otro elemento que creo que venimos rondando, pero que habría que ponerle palabra ahí, es que los adultos, los educadores, los maestros, profesores, no estamos por fuera de este mundo, no estamos por fuera del algoritmo, no estamos por fuera de los sufrimientos, de los problemas, de la sobrecarga y las sobreexigencias. Entonces, es un punto muy, muy importante que para trabajar todas estas cuestiones de salud mental, pero trabajar en la escuela en general y no perder el eje de la escuela, como vos lo planteabas también, y su tarea fundamental, que creo que Federico lo articuló bien en la propuesta, porque escritura, lectura, compartir temas que no estaban en la agenda clásica de la escuela. Pero creo que el lugar de los adultos y el cuidado de los adultos hoy en la escuela es fundamental. Bueno, les quiero contar que UNICEF realizó hace relativamente poco, en el mes de septiembre, un encuentro anual por las adolescencias. Era una iniciativa junto con el Fondo de Población de Naciones Unidas. Adolescentes y jóvenes de diferentes puntos del país difundieron una agenda con 5 propuestas para el próximo gobierno. Y ahí expresaron en esas propuestas la preocupación en torno a temas relacionados con la salud mental. Consideraron necesario generar acciones de sensibilización y difusión y darse visibilidad a problemáticas como el estrés, ansiedad, depresión, suicidio, trastornos de la conducta alimentaria y situaciones de consumo problemático. Ahí lo vemos. Todos conocemos a alguien que tiene un padecimiento mental. Es que justamente el Plan A se basó en el trabajo de las asociaciones civiles que estamos aquí presentes y las que estamos teniendo el trabajo en territorio desde algunos otros lugares, y justamente vemos, ¿no?, lo que es el flagelo de la salud mental, que con este tiempo de la pandemia y posterior a la pandemia es que se visibilizó más, que se agudizó más, creo yo, pero no quiere decir de que sea un tema que surgió recientemente, ¿no?, sino que viene anteriormente. Y que lamentablemente por algunos casos resonantes que generan una conmoción social, se empezó a poner en temas de agenda quizás, o en temas de debate social.
pero creo yo de que la gran parte de la mayoría, me incluyo, tuvimos pérdidas cercanas, conocemos gente que está bajo tratamiento, conocemos gente que está teniendo los padecimientos mentales que mencionamos. Bueno, justamente en este documento lo que planteamos es desde la experiencia del trabajo territorial, es hacer llegar a los actores de la toma de decisiones que a veces vemos leyes hermosas, divinas, pero cuando vamos justamente al territorio está la ley acá y la realidad totalmente lejana. Bueno, la verdad es que es importante que adolescentes tengan clara la necesidad de que se visibilicen estas problemáticas que son las que estuvimos hablando, que sean tan conscientes de lo que ocurre. Todo esto que fuimos enumerando, ¿atraviesa de la misma manera a todas las clases sociales? Yo te diría que sí, que digamos, atraviesa no de la misma manera, pero primero atraviesa a todos, ¿no? Y antes dijimos, atraviesa a las generaciones, atraviesa distintas clases sociales. Lo que pasa es que hay las condiciones materiales, las situaciones de desigualdad siempre son una desventaja cuando son desfavorables, y bueno, en nuestros países esto suele estar muy desequilibrado, ¿no? Entonces creo que ahí esas condiciones materiales, condiciones de existencia, indudablemente complican un poco más estas situaciones, pero digamos que hay una serie de cuestiones que son más generales, que incluso, como decíamos, bueno, vos leíste esta cuestión de un país, de una ciudad del País Vasco, claro. ¿No? Europa. Esta es una cuestión que viene atravesando ya hace más de 3 décadas, se viene detectando, tiene una escalada, tiene un pico actualmente, digamos, en los últimos 3-4 años post pandemia, pero es un tema mucho más general. ¿Los equipos de orientación escolar también pueden, por ejemplo, observar una clase o no es territorio? Sí, podemos. No es a lo que vamos seguro a la escuela, pero si lo pensamos como parte de la intervención en esa escuela, en ese momento, porque pensamos la intervención situada en la institución, y muchas veces vamos al aula a observar un poco de qué se trata esto que los maestros nos cuentan que les preocupan. Sí. Bueno, nos vamos a la bibliografía. ¿Qué les parece? Tenemos algunos materiales que son puntualmente producidos por el Ministerio de Educación de la Nación, algunos recientes, otros no tanto. Todos deberían estar en las escuelas, y nos vamos a la primera propuesta, que se llama Cuidados. ¿Nos decís un poquito, Daniel, de qué se trata? Bueno, es un material que fue elaborando el Ministerio de Educación, que plantea una política, digamos, la idea de la escuela como una idea de política de cuidados, que atraviesa distintas cuestiones, incluyendo estas problemáticas de salud mental. Los otros 2 materiales que ahora vemos el siguiente, que se llama Orientaciones para los cuidados en las escuelas ante situaciones relativas al suicidio. Claro, es más específico, ¿no? Y está planteando no un protocolo, es decir, un procedimiento normativo punto a punto que hay que continuar, sino una serie de criterios y coordenadas para trabajar en una escuela cuando ocurre alguna situación que podemos pensar como situación de amenaza de suicidio o suicidio consumado. Bueno, y el último, acerca de la problemática del suicidio de adolescentes y jóvenes, ahí lo vemos. ¿Este material es anterior? Este material es anterior, lo elaboramos con un colega, Rubén Efrona, hace el 2015, y fue un poco la base, a partir de una investigación en el país, para poder imaginar también un recorrido posible en las escuelas para abordar estas situaciones tan complicadas. De despedida, cada uno. Federico. Sí, yo creo que me llevo mucho también de acá de los colegas y de poder conversar esto, porque cuando la educación empieza a ser meritocracia, emprendedurismo, individualismo, competencia, capacidades, emociones, una serie de conceptos que están muy presentes hoy en la educación pública, yo creo que tienen que ver con los padecimientos y con cómo piensan los chicos su propio futuro. Yo creo que esto es lo que piden también los organismos de crédito internacionales, el Banco Mundial, la OCDE, el FMI, que bregan por esta educación. Bueno, nosotros tenemos que pensar
es una educación completamente distinta, cooperativa, liberadora, creativa, también para que las subjetividades de los chicos y las chicas acompañen sus deseos, las ganas que tengan y los acompañen en sus luchas, que tienen muchas preocupaciones, desde el medio ambiente, los feminismos, qué van a hacer cuando estén en el mundo del trabajo, un montón de cuestiones que yo creo que hacen a cómo se moldean sus subjetividades y que nosotros en la escuela tenemos mucho para aportar. Gracias, Daniel. Creo que es importante en las escuelas activar el potencial de cuidados que hay de parte de los educadores y las familias, y trabajar también en los conflictos internos de las propias instituciones para poder estar más dispuestos a escuchar y a poder intervenir mejor. Gracias. Pero me quedo pensando en cómo acompañar el generar estrategias o intervenciones que apunten a la palabra de los chicos para poder escuchar un poco lo que les está pasando y poder pensar con otros actores. Hay que trabajar entre varios pensando cómo evitar los sufrimientos en la escuela. Bueno, muchas gracias a los tres, y tengo que pensar con qué me quedo pensando yo. En primer lugar, que es mucho lo que se puede hacer desde la escuela. Decíamos observar y por supuesto pedir ayuda, pero más allá de eso, lo que mencionábamos, que la escuela no se pierda de vista a sí misma, que la escuela pueda abrir mundos, que pueda encauzar la curiosidad, las preguntas, que el deseo por el conocimiento también se alimente desde la escuela, y que, bueno, sea, por sobre todas las cosas, un lugar donde se dé la bienvenida, un lugar confiable, un lugar de solidaridad y un lugar de esperanza, como decía Freire. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Ciencia y corazón.